Buenas tardes, santitos y santitas. Hoy ha sido un martes muy trabajado, muy ajetreado, pero gracias al Señor tenemos el tiempo y tenemos la disponibilidad para trabajar en esos proyectos tan bonitos que muchas veces tenemos a nivel de misión, como la Misión San Pablo. Hoy, martes 1 de septiembre, que está cumpliendo 18 años de fundada. Es una bendición de Dios. Y bueno, vamos a declarar este mes de septiembre el mes de aniversario de la misión, porque no todos los días se cumplen 18 años. 18 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, 18 años llenos de experiencias positivas, llenos de cosas muy lindas, sus experiencias negativas también, porque vivimos en una realidad, en un plano físico, donde el bien y el mal tienen que existir y donde nosotros vivimos en una continua transformación. Entonces la Misión San Pablo ha sido una gran transformación y es algo tan grande que hoy celebramos y damos gloria a Dios por estos 18 años de bendición, de estos 18 años de prosperidad y 18 años de sobreabundancia. 18 años donde sabemos que, aunque este año ha sido un año de mucha prueba, de muchas circunstancias, podemos salir adelante y damos gracias a Dios porque los miembros de nuestra misión no nos han abandonado, porque gracias a esta misión hemos salido adelante y también porque gracias a esta misión se han formado muchos grupos de ángeles y espiritualidad o viceversa. Muchos de los compañeros y compañeras de los diferentes grupos también se han asociado a nuestra misión y pues hoy estamos trabajando en un solo sentir y en un solo ser. Así que una felicitación a todos los miembros de la Misión San Pablo, que hoy junto con esta acción de gracias damos al Señor que nos ayude a seguir celebrando ya no 18 años, sino ojalá 18 veces 18 para poder salir adelante con esta gran bendición. Hoy en el tiempo o en la formación angélica quisiéramos empezar este mes de septiembre analizando un poquitito sobre las jerarquías angélicas, todo lo que son jerarquías celestiales. Y usando el manual de Luz y Aspra, esas jerarquías celestiales vamos a irlas viendo en orden y con un montón de privilegios que vamos a tener para ir conociendo poco a poco qué nos presenta Luz y Aspra en su conocimiento angélico sobre todo lo que son las jerarquías angélicas. Iniciamos sabiendo que en el mundo de los ángeles, según Pseudo Dionisio, se dividen en 9 órdenes o coros que orbitan el trono de Dios o cerca de Dios. Estas son las 9 órdenes angélicas que se conjuntan en 3, por eso se llaman triadas también. Oímos hablar de coros angélicos o triadas angélicas. Coros es todo lo que estos 9 elementos representan y vamos a ir conociendo, vamos a conocer, si nos lo permitimos, paso por paso cada uno de ellos, pero también vamos a darnos cuenta cómo estos 9 coros son divididos en 3, entonces por eso también obtienen el nombre de triadas, porque se dividen en 3. Quiero aclarar algo muy bonito que al inicio dice que las jerarquías celestiales las vamos a conocer según Pseudo Dionisio. Según es una palabra muy interesante porque no nos consta que verdaderamente Pseudo Dionisio haya realizado este estudio, a pesar de que es el escritor angélico cuyo Santo Tomás de Aquino tomó para tener hoy una referencia con respecto a las jerarquías angélicas y también sobre los nombres de los arcángeles. También tenemos que recordar que gracias a Pseudo Dionisio nosotros conocemos a los esenios, que son los que custodiaban, cuidaban, protegían todo este concepto de ángeles que nosotros vamos a aprender. Entonces, cada vez que nosotros leamos en algún lugar, como ahora, las jerarquías angélicas o las jerarquías celestiales, según Pseudo Dionisio, pues ese según me da un motivo de duda para saber yo que, bueno, no nos consta, pero existen. Lo mismo sucede en los evangelios, santitos y santitas. Cuando ustedes escuchan al sacerdote leyendo el evangelio, ustedes oyen que dice, lectura del santo evangelio según. ¿Según por qué? Porque no nos consta. ¿No nos consta qué? No es que no nos conste la palabra, no. No nos consta que ese evangelista, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, escribieran ese evangelio. Lo pudieron haber escrito sus seguidores, sus discípulos, sus escuelas, porque también después de los discípulos, de los apóstoles, venían sus escuelas, sus discípulos que eran los que los seguían a ellos, y de esas escuelas que primero fueron orales, se convirtieron en escritas. Entonces, por eso es que de una forma muy sabia y también yo diría muy prudente, la Iglesia ha mantenido, entre las cosas positivas que la Iglesia tiene, mantener el concepto del según.
porque ese según siempre nos va a decir que no nos consta. Entonces hoy voy a decir que vamos a estudiar este libro de ángeles de Lucy Aspra según lo que Lucy Aspra ha investigado y según lo que ella nos ha dado a entender. Hay mucho aquí de Lucy Aspra, como hay mucho aquí que Lucy Aspra ha investigado y nos lo ha traído a los libros de formación para que conozcamos este mundo angélico. Así que según Pseudo Dionisio, los coros angélicos se dividen en 3 triadas. Primera triada se conforma de serafines, querubines y tronos, que son los que vamos a lograr ver el día de hoy. Segunda triada se conforma de dominaciones, virtudes y poderes, que están más abajito de Dios y más abajito de la primera triada y más cerca de la tercera que estamos nosotros. Tercera triada, principados, arcángeles y ángeles. Y en el eslabón número 10 estamos la humanidad, que es el eslabón más importante porque la primera triada está más cerca de Dios, la segunda triada entre Dios y los hombres y la tercera triada más cerca de los hombres. La primera triada está en comunión directa con Dios, recibe su iluminación sin ninguna intermediación, porque Dios mismo es quien maneja esta triada. Aquí tenemos el concepto también de mediador. ¿Por qué mediador? Santitos y santitas, porque la palabra es muy clara y dice que no existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Y como ustedes y yo somos personas de fe, estamos aprendiendo espiritualidad, no religiosidad, entonces sabemos que, o vamos a aprender hoy, que el único mediador entre Dios y yo como ser humano, como humanidad, es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Si las iglesias, si las religiones, si las filosofías han enseñado por dogma que hay intermediadores o hay intercesores, pues eso sigue siendo dogma, sigue siendo una posición eclesial, no precisamente una posición espiritual. Porque vuelvo e insisto, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y después de Jesucristo no tenemos a nadie más. Respetamos los dogmas y manifiestos de religiones, de iglesias, que diga que hay intercesores, pero es un respeto. Pero cuando nosotros hablamos en serio y hablamos de espiritualidad, no existen más que el intermediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y los intermediadores espirituales, que serían los ángeles. La segunda triada recibe la iluminación por medio de la segunda triada o de la primera triada, y esta a su vez la transmite a la tercera triada. Por eso la segunda triada está en el medio de este descubrimiento de coros o jerarquías de triadas angélicas. Y los ángeles ocupan el 9º lugar, donde pasan la iluminación de esa segunda triada a la tercera, y de ellos llega a nosotros como humanidad, a los seres humanos. Porque nosotros, aunque no somos parte de esa triada, porque nuestra esencia únicamente es espiritual, el hecho de que tengamos cuerpo físico nos aparta un poquito de ese orden angélico que lo conforman única y exclusivamente seres de luz. El ser humano por naturaleza mantiene la esencia de Dios. Y esa es la esencia que nosotros cuidamos. Nuestro ángel guardián no vigila este cuerpo físico. Nuestro ángel guardián custodia, cuida y protege el espíritu que mora en mí. Y el espíritu que mora en mí se llama la esencia de Dios, porque en mí está la esencia de Dios. Por eso, santitos y santitas, cuando ustedes quieren criticar, hacer daño o lo que sea, ustedes critican y hacen daño a la percha, a la estructura. Pero nunca olvidemos que no estoy haciéndole daño a este ser humano, le estamos haciendo daño a la esencia de Dios. Y cuando hay personas que les cuesta morir y que tienen un cargo de conciencia muy grande, eso sucede y es verídico, porque esa persona hizo mucho daño a la esencia de Dios, que es lo que ustedes y yo manifestamos. Por eso la palabra nos enseña, quien dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Porque yo no puedo decir que amo la esencia, que yo amo la magnitud de Dios, si la esencia que somos cada ser humano no los amamos ni los respetamos, ni tampoco reconocemos en ellos la creación de Dios. Tan santo es aquella persona que ora como la persona que critica. Lo único que nos divide es la acción. Orar es estar hablando con Dios. Criticar es destrozar la obra que Dios ha plasmado en cada uno de nosotros.
Por eso, santitos y santitas, ustedes pueden decirme que yo qué necio que soy, porque hablo tanto de ser metiches, cuenteros y todo, porque santitos, yo no puedo criticar la obra del Creador, yo no puedo criticar la obra de Dios. No me parece que una persona haga algo, pero a mí no me corresponde cambiar a esa persona, o tampoco me corresponde decirle a esa persona lo que yo considero que está mal, porque también ustedes y yo tenemos cosas malas, también ustedes y yo hacemos cosas malas, o decimos cosas malas, o pensamos cosas malas. Yo cada vez que me dicen que alguien habló mal de mí, yo le pido a Dios por esa persona, pero le pido a Dios por su espíritu, no por la persona, porque la persona es muy consciente de lo que está hablando, diciendo, y sabe cuál es la intención por la cual habla mal de otra. Entonces, santitos y santitas, tengamos mucho cuidado, porque todo lo que aquí sale está en mi corazón. Dice que la boca saca todo lo que en mi corazón existe. Entonces, cuando hay gente que es repudiada, entonces repudia a los demás para sentirse calificado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como ya aprendimos, hay 9 coros. Cada uno de ellos transmite la luz directamente de Dios, mientras que los otros coros siguen compartiendo la luz a otras jerarquías o a otras triadas. En los ángeles, los que debemos acercarnos para conocer sobre los otros coros. Por eso tenemos que ir investigando y conociendo cada una de las triadas que fueron dadas al conocimiento angélico por Pseudo Dionisio, quien las cuales se las dio a Santo Tomás de Aquino, y vamos a ver si se las dio entre comillas, y Santo Tomás de Aquino hurtó aquel conocimiento, lo lleva a la iglesia, y tenemos que agradecerle, porque gracias a ese hurto podemos conocer hoy lo que son las jerarquías angélicas. En la primera triada, según Pseudo Dionisio, es el primer grupo que transmite la enseñanza de la deidad en unidad, una en 3 personas. Deidad significa Dios. Esos superiores, que son aquellos que han alcanzado la iluminosidad. ¿Quién alcanza a ser luz? Alcanza a ser luz todo el que ha trascendido sin rencores, resentimientos, sin odio, sin criticar, sin meterse en lo que no le importa, sin hablar nada de nadie. Entonces la persona que trasciende de esa manera, pues llega a ser un ser de luz. La persona que muere es la persona que hace daño, que habla mal de los demás, que critica a los demás, que se cree perfecto y que a veces hay que quitarlo un poquitito o bajarlo de esa nube para que por lo menos cuando fallezca no muera para siempre, sino trascienda y vaya a la presencia del Señor. También tenemos que aprender que la primera triada son las conocidas como la jerarquía de las inteligencias celestiales. Están jerárquicamente dirigidas. Lo que sí tenemos que aprender, santitos y santitas, es que esto es un orden que los esenios dieron a Pseudo Dionisio, porque también Pseudo Dionisio hurtó este conocimiento y lo lleva hasta Santo Tomás de Aquino. Se dice también que en la primera triada imita en cuanto es posible la hermosura del poder y la actividad propios de Dios, con subido conocimiento de muchos misterios divinos, y cantan himnos de alabanza a Dios, algunos de los cuales han transmitido a los que habitan en la tierra. Y estos son los que nosotros conocemos como bendita sea en su lugar la gloria del Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Esa es la primera triada. Dios distribuye e instruye jerárquicamente por medio de otros santos seres. Y estos son los serafines, los querubines y los tronos que componen la primera triada o el primer coro que estamos estudiando. El segundo coro se conoce como el coro de la perfección, que viene de lejos. Es transmitido por los ángeles y simboliza esa perfección. Después de la perfección tenemos que las primeras inteligencias perfeccionan, iluminan y purifican a los de grado inferior, de tal manera que estos, por haber sido elevados a través de la primera hasta la fuente universal y supraesencia, participan según la capacidad de la purificación, la iluminación y perfección del único que es fuente de toda perfección. Eso se llama casi la santidad. Usted, santito y santita, sabe si está llegando o está en un plano de santidad cuando usted es puro, cuando se deja iluminar y cuando la perfección está en usted. ¿Qué tenemos que evitar? Ser tan humanos. Nosotros estamos en un plano físico, somos seres humanos, respiramos, comemos, nos manejamos, hacemos un montón de cosas porque este es nuestro plano. Pero mi decisión es que aunque yo esté en este plano, no me debo inmiscuir o no me debo meter en los asuntos humanos. Porque también, aunque estemos aquí de paso, tenemos que saber que yo tengo la obligación
de velar por mi evolución espiritual. Y creo que es lo que ustedes y yo estamos haciendo, dándonos estos tiempitos tan bonitos para empezar a aprender a evolucionar espiritualmente. En la medida que yo evolucione espiritualmente, en esa misma medida me voy a dar cuenta que vale la pena portarse bien en este plano físico, no hacer tanto daño, no meterme en la vida de los demás para no permitir a nadie que se meta en la mía. Y entonces cuando logro esas cosas, lograré trascender, primero, evolucionadamente, y segundo, moriré en esa paz que todos necesitamos morir. Hay personas que a veces uno oye, ¿verdad? Por ahí, y creo que a ustedes les ha pasado, a mí por experiencia, pero a ustedes, ay, es que cómo le costó morir. No, no es que le cueste morir, es que algo malo hizo. Y en serio, santitos, hay gente mala como la carne de pescuezo. Y hay que saber que ese tipo de gente es tan hipócrita que cree que entonces el día que se va a morir, Dios les va a perdonar todo. Pues sí, porque te creemos y sabemos que hay un Dios de amor y de misericordia. Pero santitos, ni ustedes ni yo nos vamos a ir de este plano físico sin haber pagado la mínima de todas las cosas negativas que nosotros hacíamos. Porque para que el espíritu trascienda tiene que ser un espíritu puro, tiene que ser un espíritu libre de ataduras y libre de un montón de cosas. Si usted ha pasado la experiencia de alguien que le ha costado morir, es porque algo tenía que haber saldado en este plano físico, y a veces pedir perdón para poder limpiar nuestro espíritu y poder llegar a la presencia del Señor. Hay otra cosa que tenemos que aprender con respecto ahora que estamos viendo las jerarquías, que pedir perdón significa sanar. Y cuando yo aprendo a pedir perdón, porque de verdad necesito pedir perdón, estoy haciendo un proceso de sanidad en mi vida, física, espiritual, emocional, psicológica, mental, etc. Porque yo perdono, porque yo saco de mí todo aquello que tal vez he guardado y que aprendí a que ninguna eficacia hace en mí, más bien me hace daño. Cuando yo tengo enemigos, el ser humano, el creyente, perdón, no puede tener enemigos. El creyente debe estar en comunión con la deidad, en comunión con ese Dios que nos llama a vivir en paz. Si usted habla más de la cuenta y dice cosas que sabe que son negativas, no se preocupe, sígalas diciendo y siga haciendo daño. Llegará el momento en que Dios va a pedir cuentas de todo el daño que usted hizo, y lo va a pedir aquí en el plano físico, santitos y santitas, porque Él no va a esperar que nosotros lleguemos al tiempo de nuestra muerte para saldar, no. La vamos a saldar en este tiempo. Y si todavía usted tiene tiempo de pedir perdón y disculpas a la gente que le ha hecho daño, por favor, santitos, háganlo. Háganlo por el bien de ustedes, porque aquí nadie gana. Nadie gana, ni Jesús gana, ni Dios gana, ni nadie gana. Gana usted. Gana usted que su espíritu, que se lo dieron puro, inmaculado, como dice hoy, ¿verdad? Iluminado y a la perfección, lo devuelva puro, purificado, iluminado y a la perfección. Nosotros sabemos que nuestro espíritu es la esencia de Dios, pero esta mente, esta boca y este cuerpo hace cosas muy negativas, a veces hasta comentarios negativos que afectan la vida de otras personas. Para llegar a esta segunda triada tenemos que saber que la luz la reciben de la primera por medio de Dios, que ese Dios es el que hace que los ángeles se formen en esta segunda triada y los encargue del orden mecánico del universo. ¿Quiénes son los encargados de este orden mecánico? Las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y en la tercera triada, que es la triada del amor y la sabiduría, que viene la iluminación de la segunda triada, es la que Dios ha permitido que esté más cercana a nosotros, que estos serían los principados, los arcángeles y los ángeles. Por eso no es una moda que nos guste el tema de ángeles, sino que estamos reconociendo que yo soy esencia de Dios y que hay seres de luz que, a semejanza a mí, también son esencia de Dios. Porque tanto yo como los seres de luz somos uno solo en espíritu, porque tenemos la esencia de Dios y estamos dirigidos hacia un mismo Padre, hacia una misma deidad. Nosotros no estamos dirigidos ante nortes y sures y estes y oestes, no. Estamos dirigidos hacia una misma deidad. Cuando yo reconozco quién es mi deidad, reconozco que a veces en la vida, por errores de conocimiento o no investigación, estoy creyendo todo lo que me dicen sin tener el privilegio de investigar y de llenarme más de información. Por eso, santitos y santitas, mucha gente en este plano físico comete muchos errores por ignorancia. Pero ya el profeta nos lo decía, que por la ignorancia perece nuestro pueblo.
Si hay gente ignorante que dice 4 barbaridades, Santito, no nos enojemos, ya yo me cansé de enojarme. Como decía desde el principio, en la misión en la que yo estoy, cumplimos hoy 18 años y hemos sido muy perseguidos, pero llegó el momento en que gracias a Dios y al Arcángel Uriel aprendimos a ya no enojarnos. Nos preocupa lo que dicen, nos preocupa lo que hacen, pero espiritualmente, que es lo que a mí más me importa, yo cuando hay una persecución, una crítica o comentarios negativos, oro por la persona que los está haciendo porque está perdiendo puntos en la salvación, está perdiendo puntos en su relación con Dios y está perdiendo puntos en el ser espiritual que es, porque a veces no defendemos una postura, defendemos una institución, defendemos una posición, y a veces yo no tengo que defender ni posiciones ni tengo que defender razonamientos que son eclesiásticamente dueños de una religión. Ahora hablábamos en la misa algo muy bonito. Tengo que aprender a defender mi fe en Jesucristo, pero no mi fe en una institución llamada iglesia o en una institución llamada religión. Yo defiendo mi fe en Jesucristo. Yo defiendo mi fe en los ángeles, porque son los seres de luz que Dios tal vez sembró en mí el deseo de conocerlos, de estudiarlos y de seguirlos estudiando, porque estamos siguiendo estudiando. Y poder de ese conocimiento compartirlo con las personas que también, como semejante a mí, nos estamos guiando por un proceso de conocimiento espiritual más que religioso y más que de iglesia. Porque yo no soy religión ni soy iglesia, yo soy un espíritu. Y como espíritu tengo que empezar a buscar lo que a mí más me interesa, que es lo espiritual. Si usted es religioso, quédese donde está, pero no le eche a Dios la culpa cuando usted se dé cuenta que todo lo que usted aprendió era mentira o que era una ignorancia. No, la ignorancia me lleva cuando yo no leo, cuando no estudio, cuando no investigo. Ahí caigo en ignorancia. Y verdaderamente, cuando Jesús llamaba a los fariseos hipócritas, era porque eran conocedores de una verdad que no decían, porque no les convenía. Entonces a veces nosotros tenemos en nuestros templos mucha gente farisea, mucha gente hipócrita, porque es conocedora de muchas verdades, pero por mantener una posición económica o por mantener una posición a veces hasta de élite, mejor mentimos, pero no queremos que se nos vaya de la mano lo que estamos viviendo en este momento. La primera triada está en comunión directa con Dios, y la segunda triada es la que nos enseña que recibe la luz de parte de ellos. Más bien entendemos por proximidad la capacidad mayor posible de recibir a Dios. Dios es siempre y será esa luz que todos nosotros mitigamos para que podamos recibirla de acuerdo a nuestra vibración humana. La vibración humana que ustedes y yo tenemos, santitos y santitas, es cuando nos damos la oportunidad de dejar ya un poco la religiosidad, empezar a conocer la espiritualidad y que esta espiritualidad me lleve a mí a comprender cuál es mi relación con Dios, qué es lo que tengo que trabajar yo para acercarme a los planes y órdenes divinos que Dios tiene para mí. Santitos y santitas, yo creo que llega el momento en que nosotros ya nos cansamos de este mundo físico, nos cansamos de tanta mentira, nos cansamos de tanto engaño, de tanta cosa negativa. Y lo más triste es que a lo mejor los primeros que propician estas cosas son nuestros líderes espirituales. ¿Por qué? Porque por más que se llamen líderes espirituales, no quiere decir que estén actuando en el espíritu. Muchos actúan en la carne, muchos actúan en sus comodidades, muchos actúan en su confort y no les gusta que la gente se le vaya de sus templos, pero tampoco hacen lo posible para decirle a su gente la verdad. Hay sacerdotes, hay pastores que para mantener una élite o una posición dicen un montón de mentiras, la gente se lo cree y los tienen ahí porque simple y sencillamente el espíritu de miedo es más fuerte que el espíritu de Dios para ellos. Para nosotros que buscamos una relación con Dios que nos lleva a una espiritualidad, es la que nos motiva a buscar más de ese Dios y de esa justicia. Porque la palabra dice que busquemos del reino de Dios y su justicia y lo demás nos viene como añadidura. La espiritualidad es buscar a Dios y su justicia. La añadidura, la religión o la iglesia donde usted se congregue, que es muy respetable, le digo. Toda persona que se congregue en el nombre de Jesús, dice la palabra que Él estará ahí presente. ¿Por qué, santitos y santitas? Porque es una promesa de Jesús que todo el que se congregue en su nombre, Él estará ahí presente. Pero no dijo en ningún momento que se congregue con mentiras, que se congregue con engaños y que se congregue con amenazas. Hay religiones que amenazan que si usted no hace tal cosa, se va para el infierno. Hay religiones que amenazan que si usted no diezma, entonces Dios le va a quitar lo que usted tiene. Hay comunidades o hay grupos que con amenaza le dicen a usted, si usted no se da, si usted no da, si usted no vende, si usted no hace, entonces está condenado.
Dios no le interesa el dinero, a Dios le interesa nuestro espíritu, a Dios le interesa nuestra salvación. Por eso mandó a su Hijo, porque si Él se hubiera desinteresado de todo, pues que no se muera todo el género humano, ¿qué importa? Pero no, Dios hizo un pacto, y ese pacto primero en el Antiguo Testamento con Noé fue que nunca más iba a haber un diluvio en la tierra, y hizo un pacto con la humanidad después del Nuevo Testamento, que todo el que creyera en Jesucristo, como cristianos que somos, vamos a ser salvos por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero tan salvo va a ser el cristiano por creer en Jesucristo, como el musulmán por creer en Mahoma, como el budista por creer en Sakyamuni, y también por todos los budistas, hinduistas y todas las personas que creen en una deidad que los va a dirigir a hacer el bien. A veces criticamos las religiones, las grandes religiones del mundo, porque nos damos ese taco de criticar, cosa que no debería hacer un cristiano o un creyente. Y a veces nos damos cuenta que hay gente que está mejor que nosotros y no tiene que hacer tanto aspaviento metido en la iglesia, pegándose en el pecho y haciendo un montón de signos que a veces no son buenos. A veces vale la pena ser conocedor de la luz, pero ser conocedor de la luz transmitiendo o siendo yo luz para las demás personas. Vamos a analizar un poquitito estas primeras 3 triadas, porque yo creo que nos va a dar el tiempo en este primer martes de formación angélica de ver estas primeras triadas. Entonces tenemos como ejemplo la primera triada que se llama los serafines, y dice en el texto bíblico de Isaías, vamos a buscar el texto de Isaías en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Isaías es un profeta mayor. Vamos a buscar el capítulo 6 del profeta Isaías, capítulo 6, primero del 1 al 2, y después vamos a leer el versículo número 6. Entonces dice Isaías 6, 1, 2. Vi al Señor sentado en un excelso trono, y las franjas de sus vestiduras llenaban el templo. Alrededor del solío estaban los serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Palabra de Dios. Y dice Isaías 6, 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, y en su mano tenía una brasa ardiente que con las tenazas había tomado de encima del altar. Palabra de Dios. ¿Quiénes son los serafines? Vamos a aprender eso. Los serafines son los que representan el pensamiento de Dios. Entonces están tan cercanos a Dios que los serafines, que se representan así como angelitos, ¿verdad?, que son muy vacilones, los serafines representan el pensamiento de Dios. Su vibración es de amor divino, de creación. Ellos asimilan y emanan a Dios. Vierten su luz en la sustancia primordial y el pensamiento de Dios comienza a cristalizarse. Es decir, ellos extienden su aura, su esencia, impregnando todo el universo en preparación para la gran obra de Dios. Los serafines fueron el coro de más alto rango, los más cercanos a Dios. Rodean su trono y continuamente entonan su canto de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Esta es la vibración de la creación. Es un canto de amor y de vida. Por eso en la consagración, antes de la consagración, cuando nosotros estemos en una Eucaristía, no precisamente denominacional, ni católica ni no católica, no, una Eucaristía donde se crea la presencia real de Jesucristo. Cada vez que cantemos el Santo, recordemos que estamos haciendo vida y esta presencia de los serafines en el momento de la consagración. Por eso todo creyente, todo cristiano, cuando canta el Santo, lo que está haciendo es llamando a los seres de luz para que se apoderen en ese momento de la circunstancia más hermosa que vamos a vivir, que es saber que Jesús cumple una vez su promesa de hacerse presente en la consagración, en la Eucaristía, por la fe del pueblo. Porque como diría Luisa Picarreta en uno de sus escritos, que Jesús le dijo que llegará el momento en que se va a alejar de la Eucaristía porque los sacerdotes lo tocan con las manos sucias. Claro, sacerdotes pedófilos, sacerdotes ladrones, sacerdotes corruptos, sacerdotes que violan niños y niñas, sacerdotes que tienen hijos regados por todo lado, ya tienen las manos sucias, ya están haciendo cosas que no están bien, ni bien porque una vez prometieron lo contrario en su iglesia, y ni bien porque muchas veces juegan de santos sabiendo que han hecho cosas terribles. Entonces, a Luisa Picarreta le dijo Jesús en una de sus visiones que él iba a desaparecer ya de la presencia eucarística porque los sacerdotes lo tocaban con las manos sucias, pero que iba a permanecer por amor y por misericordia, pero no por el sacerdote, sino por la fe del pueblo. Qué fuerte está esa posición, porque imagínense ustedes, santitos y santitas, que hoy con tanta corrupción que tienen cualquier iglesia, no estoy hablando de solo una, cualquiera,
que se aproveche de una investidura para sacar provecho a sí mismo o a cualquier situación, estamos mal. Ya Jesucristo en muchas iglesias no existe, porque lo que último que le importa a muchos sacerdotes es la presencia de Jesús. A muchos les importa sus comodidades, su confort, el dinero que entra y lo que pueda dar, los lujos que pueda darse. Después de ahí ya han muerto muchos pastores que verdaderamente olían a oveja y que verdaderamente eran pastores que valía la pena seguirlos. Hoy hay muy pocos y la mayoría son unos mediocres. Dice también la palabra: esta es la vibración de la creación, es un canto de amor y de vida. Con estas notas creadoras concentran en rayos las ondas del pensamiento de Dios. Luego las envían al espacio desde el plano que habitan, que es el plano más cercano a Dios. Por medio de este sonido, primero llenan con el ingrediente de amor la sustancia elemental de los mundos por crear. Se podría decir que los serafines recogen el pensamiento de Dios. No solamente lo representan, también lo recogen. En la creación, el amor divino, el amor puro, manifiesta el color blanco, inmaculado, purísimo, que hoy se manifiesta en el color que nosotros conocemos. Los serafines inspiran su cualidad de amor a los seres humanos cuando estos se acercan al mundo espiritual, que es lo que ustedes y yo estamos logrando hasta el día de hoy: acercarnos al amor espiritual, acercarnos a la búsqueda de las cosas espirituales, porque como una vez más les repito, congregarse es muy bueno, escuchar la palabra es muy bueno, compartir con otros hermanos es muy bueno, pero respetar el pensamiento de todos los demás es muy bueno. Respetar la religión, la iglesia donde se congreguen los demás es bueno. Respetar las decisiones de otros para conocer a un Jesús a su conveniencia es muy bueno. Porque a veces nosotros predicamos cosas que no están buenas, decimos cosas que no están bien y muchas veces criticamos lo que nosotros creemos que afuera viven cuando dentro de nuestra propia religión también existe. A mí me da mucho pesar cuando haya líderes espirituales que hablen mal de malos padres de familia, cuando muchos pastores y sacerdotes dejan niñas embarazadas y se despreocupan de ellas, cuando los obispos mandan al sacerdote a otra parroquia que se dio cuenta que dejó embarazada a una muchacha y a la muchacha la dejan en otra casa, en otra comunidad, manteniéndola. Eso se llama doble moral. Eso no es bueno para el espíritu. Eso no es bueno para una persona que está queriendo conocer la espiritualidad. Si usted es hipócrita, séalo, pero renuncie a la iglesia. No le haga daño a la iglesia, por favor. Hay muchos que se han paseado en las iglesias, en la fe de las personas. Hay mucha gente que ha dejado de creer por la actitud de un sacerdote. Pero yo oro mucho al Señor cuando a mí me dicen que alguien habla mal de mí, porque no es que me interese que hablen mal de mí, no. Ustedes saben que después del jabón me echo un poquito de aceite de oliva, pero es porque esa persona con lo que habla, más es una persona consagrada y preparada. Cada palabra que dice es para su propia condenación. Eso es lo que me duele, porque una persona ignorante nada más repite como lora lo que otro le dice. Una persona preparada sabe que con solo lo que dice está salvando o condenando su vida. De los serafines también sabemos que son llamados serpientes voladoras del trueno, y la serpiente y el dragón siempre han simbolizado la curación. Por eso es que los chinos usan tanto el dragón, y por eso es que a nosotros nos llama mucho la atención la serpiente. La serpiente no solamente es un signo de pecado, es un signo de sanidad. Del veneno de la serpiente han sacado muchos antídotos para sanar a otras personas. Y también lo vamos a ver más adelante cuando veamos al arcángel Rafael, cómo la serpiente enrollada en un caduceo representa a los médicos. ¿Por qué a los médicos? Porque necesitamos representar en esa serpiente que es salud, en esa serpiente que me da vitalidad, el hecho de que nosotros también debemos de ser astutos como serpiente. La facultad de rechazar y de abolir toda tiniebla oscurecedora, tales son las propiedades de los serafines para, según su deduce de ellos, ese mismo nombre. Se representa con 6 alas cubiertas de ojos y lenguas de fuego a su alrededor, como lo escuchamos ahora en Isaías capítulo 6, versículo 2. Y también nos llama la atención porque Isaías los califica que con esos 6 pares de alas, con 2 cubren su cara, porque nadie ha visto a Dios, con 2 cubren su cuerpo y con 2 vuelan. Vuelan el concepto de que vuelan a hacer esa voluntad de Dios, porque no se nos debe olvidar que los serafines representan el pensamiento de Dios. El amor es la clave de la creación, concepto de los serafines. Es la vibración a la que responden todos los ángeles cuando demostremos amor noble. Los ángeles se unen a nosotros para aumentarlo con el suyo propio. No existe otro camino para conectarnos con ellos. Los ángeles no quieren que los clasifiquemos por jerarquías.
Eso lo hizo Pseudo Dionisio, pero como un orden, ¿verdad? Debemos acercarnos a ellos sin tratar de identificar su rango. Quieren que cultivemos su amistad, que los reconozcamos como nuestros hermanos. Quieren que lleguemos a comprender el gran amor que nos tienen y que están siempre listos para protegernos de todos los peligros, maldades, enfermedades y accidentes. Quieren ayudarnos a tomarnos de nuestras manos y conducirnos con el largo camino de la vida. Acerquémonos a ellos. Estos son los serafines. Vamos a conocer a los querubines. Los querubines son, después de los serafines, son los que habitan las esferas más cercanas a Dios. Su emanación es de conocimiento y sabiduría, y desde el plano que habitan, el sexto, continuamente envían ondas de creación. Dice en el libro de Génesis, para que lo busquemos, Génesis capítulo 3, versículo 24. Y derramando el hombre, el hombre colocó Dios delante del paraíso de delicias un querubín con espada de fuego fulgurante para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Palabra de Dios. Los serafines vibran la frecuencia angelical más alta. Los querubines le siguen en frecuencia vibratoria. Los serafines, laborando para la creación desde el mundo en el torno a Dios, envían y hacen que la luz del pensamiento de Dios sea sustancia divina. Los querubines, a su vez, añaden sus sutiles vibraciones, que las sutiles vibraciones es el deseo de Dios. ¿De qué se encargan los serafines, o los querubines, perdón? ¿Cuál es su emanación? Su emanación es de conocimiento y sabiduría, mientras que los serafines es del pensamiento de Dios. Entonces ahora vamos a hablar de conocimiento y sabiduría. La palabra querub, que viene del hebreo, que significa querub, que significa plenitud del conocimiento de Dios, según otro significa el que intercede, son los guardianes del trono de Dios, del jardín del Edén, del arca de la alianza y de las estrellas fijas. Como son los encargados del conocimiento y la sabiduría, son los que nos van a ayudar a nosotros a comprender más sobre este mundo angélico al cual a lo mejor cada uno de ustedes y yo estamos queriendo conocer. Su figura no es muy agradable, pero con los que protegen el árbol de la vida eterna nos recuerda su significado. Queribú quiere decir el que ora o el que se comunica. Los judíos en su cautiverio, al incorporar a los querubines en sus creencias, los representaron como majestuosos protectores con figura humana de extraordinaria belleza. En el Islam son los Karubiyán, los que están alabando continuamente a Alá. Los querubines son los que custodian los lugares sagrados. Su función no es de guía del hombre, pues su vibración es muy alta y no permite acercarse a los seres humanos. Son los ángeles de luz, guardianes de la gloria divina. En ellos está el poder para conocer y ver a Dios. Por eso son los responsables del conocimiento y la sabiduría. Se representan con 4 caras y 4 alas de pluma de pavo real que simbolizan la sabiduría, el conocimiento, la omnisciencia y el don de ubicuidad. Personifican el celo por la gloria de Dios. Sus rostros son bellísimos, astutos y severos, semejantes al arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el ángel que está más cerca de Dios. Su belleza es de imponente gravedad. Aparece como un guerrero celestial y todos los ángeles de su orden están vestidos como él. Precisamente hoy, 1 de septiembre, iniciamos también el mes del Arcángel Miguel, que es el que nos va a acompañar durante este mes para celebrar su festividad, que si Dios así lo permite, será para el próximo 29 de septiembre. Pedimos salud, pedimos bienestar y pedimos que estemos todos reunidos para celebrar esta festividad tan hermosa del Arcángel Miguel, y desde ya aprovechamos para felicitar a la Fortaleza de San Miguel y la Casa de los Ángeles allá en México, administrados por Lucy Aspra, nuestra maestra espiritual, y su servidora más cercana, Lupita, que queremos mucho, y desde ya mandamos un saludo. Este es un corte comercial, ya regresamos. Los querubines, entonces, que representan todas esas divinidades de Dios, también tenemos que saber que es el metamorfo de 4 cabezas que representa los 4 puntos cardinales. Asimismo representa la cruz. Cada cara es un brazo y a su vez un elemento. Ese elemento lo sacan de los famosos zodiacos que nosotros conocemos. El Tauro, que es el toro, representa la tierra, el trabajo y el sacrificio. El león, que es Leo, representa el fuego, la fuerza y el movimiento. Escorpio, que es el águila, el agua, el espíritu que se eleva. Y Acuario, que es el hombre, representa el aire y el intelecto. El hombre representa la emanación del toro, la pasión del animal de sacrificio, el león, la resurrección, el águila, la ascensión. Personifican también a los 4 evangelistas, autores de los 4 evangelios canónicos,
que de acuerdo con sus características en cada uno reconocemos. El hombre corresponde a Mateo, el león a Marcos, el toro a Lucas y el águila a Juan. Y aquí vamos a aprender 4 palabras que también nos van a ayudar a llevar una vida nuestra, tal vez como muy interesante, que era lo que hablábamos al iniciar esta formación. Simbolizan también el estigma de la esfinge, con las 4 reglas fundamentales de la conducta humana. ¿Cuáles son las 4 reglas fundamentales de la conducta humana? Santitos, escriban, por favor, para que escribiendo no se nos olvide. Peguémoslo en la refri para que cada vez que nos levantamos y vamos a la cocina, recordemos lo que tenemos que hacer. Las 4 conductas fundamentales del ser humano son saber, con la inteligencia del hombre; querer, con el vigor del león; osar o elevarse, con el poder de las alas de águila; y callar, con la fuerza concentrada del toro. Saber, osar, querer y callar. Saber, osar o elevarse, querer y callar. Saber, elevarse, querer o callar. 4 reglas fundamentales para la conducta humana espiritual. Porque si todos actuáramos en la espiritualidad, este mundo sería perfecto. Cuando vayamos a hablar, hablemos con sabiduría. Hablemos porque algo de lo que vayamos a decir lo vamos a hacer por querer el bien a los demás. Cuando hablemos, elevémonos espiritualmente, y si mejor necesitamos callar, callemos. Es la mejor forma. Si lo que usted va a decir va a destruir a otra persona, su dignidad, su forma, su persona o lo que sea, mejor callamos. Callamos, santitos y santitas, porque como la vida es un boomerang, lo que hoy digo con autoridad y tal vez en negativo, porque estoy hablando más de otra persona, mañana me corresponde a mí recibir lo que otros piensan de mí. Y tal vez eso es lo que me va a doler. Y a veces somos tan hipócritas que entonces cuando nos pasa eso, decimos la frase mediocre: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? No, le pasa a usted porque una vez usted alzó palabra contra alguien y ahora le corresponde recibir aquello que usted levantó contra una persona. Por eso las calumnias no vienen de Dios, por eso lo que decimos no viene de Dios, por eso hablar mal de otra persona no viene de Dios. Y si usted quiere ser un verdadero creyente, no haga cosas que no vengan de Dios. Según los Rosacruces, durante el periodo solar, cuando la sustancia de la que se formó la Tierra alcanzó el estado de fuego brillante, hubo mucha actividad por parte de los querubines, sembrando el fuego espiritual en el ser humano. Son los portadores de la luz, del conocimiento, que implantan en el ser humano. Son los seres angélicos de los altos ideales divinos, guardianes del trono, de las estrellas fijas, de la gloria divina, de los registros celestiales y acáchicos, que eso le corresponde al arcángel Metatrón. Son los que impresionan las tablas visibles de la luz astral. Son los ángeles vigilantes, sobresalen por su sabiduría, iluminan a la humanidad con su esplendor que es de conocimiento, y habitan en el cielo para ayuda de nosotros. También son los seres resplandecientes de los planos de conocimiento divino. Hoy en día la figura del infinito amor del querubín es de un ser espiritual de apariencia sublime. Pero aparte de apariencia sublime, tenemos que saber que los querubines que estamos hablando son aquellos que representaban cuando nosotros éramos niños, que nos regalaban cromos, ¿verdad? Esos cromitos que usted los agarraba, se echaba saliva para hacer trampa y los volvía. Esos cromos, que eran unas caritas de ángeles con unas alitas, así se representan a los querubines. Los querubines son muy interesantes porque tienen un trabajo ya solo de conocimiento y sabiduría que tienen que compartir con la humanidad, pero tienen que enseñarnos con ese conocimiento y esa sabiduría de las cosas que nosotros verdaderamente nos va a ayudar a edificar, nos va a ayudar a salir adelante. Nada negativo nos puede ayudar a salir adelante. Eso es mentira, santitos y santitas. Cuando la gente le hace daño a alguien con solo un comentario, con solo un señalamiento, con solo de sembrar duda, ya nosotros no estamos evolucionando, estamos involucionando. Y si estamos en este plano para más bien evolucionar y llegar a la presencia del Señor con una mala acción, una mala palabra, una mala crítica o cosas negativas, en vez de ir evolucionando, vamos en decadencia. Y espiritualmente también muchas personas caen en decadencia por falta de conocimiento. Volvemos a la lectura del profeta en el Antiguo Testamento. Vamos a concluir en este día, porque estamos sacando todo el provecho posible, pero ahora vamos a hablar de los tronos. Y nos vamos a hablar de los tronos en el capítulo de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Y nos dice Colosenses: pues en él fueron criadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles,
tronos, dominaciones, principados, potestades, todos fueron creados por Él y para Él. Palabra de Dios. Tronos. Son los ángeles del trono de Dios que habitan donde se empieza a manifestar la forma de la sustancia. Aquí es donde el cielo se junta con la tierra y comienza la materia. Sus virtudes son la disciplina, la constancia y la fidelidad. Aprendimos, disciplina, constancia y fidelidad. Su vibración es de justicia y equilibrio. Su labor consiste en ver que las decisiones de Dios se plasmen. Por eso, santitos y santitas, hemos aprendido por medio de los tronos a que cada vez que nosotros oremos, pidámosle a Dios, no que se haga en nosotros su voluntad, sino que se haga o se cumpla en nosotros el plan divino y el orden divino. Porque Dios nos respeta nuestro libre albedrío, pero vieras que también Dios tiene para nosotros un plan divino, y ese plan divino es que nosotros crezcamos espiritualmente en conocimiento. Al crecer espiritualmente en conocimiento, vamos a dejar de ser ignorantes de muchas cosas. Vamos a dejar de hablar lo que no conocemos. Vamos a dejar de repetir como Lora las cosas que nos dicen, aunque no tengamos conocimiento de causa. Entonces, cuando yo le pido a Dios que en mí se haga su plan divino, le estoy diciendo a Dios que todo lo bello que viene de parte de Él se cumpla en mí. Pero para poder yo empezar a que ese plan divino se cumpla en mí, tengo que dejar de ser tan tradicionalista como lo he sido hasta hoy, en todos los sentidos de la palabra. Tengo que dejar de ser tan apegado a las cosas que me contaron, me dijeron, me enseñaron y que muchas de esas eran mentiras. Tengo que dejar muchas cosas que a veces nos apegan, que nos hacen mucho daño. Una vez que yo le pido a Dios que se haga en mí su plan divino, entra también el don de Dios maravilloso que se llama el orden divino. Porque Dios tiene un orden para mí. El orden divino de Dios para este momento es que la humanidad se salve, pero seguimos siendo jupones, seguimos siendo desobedientes. Hoy que leíamos el informe del Ministerio de Salud en Costa Rica, pues cuántos contagiados hay del COVID. Pero bueno, siguen habiendo mucha gente irresponsable haciendo cosas irresponsables. Santitos y santitas, hay muchas personas hoy en el UCI, muchas personas internadas, no porque ellos fueran responsables de su enfermedad, sino porque otros irresponsables la trajeron. ¿La trajeron a dónde? Vean, santitos, es tan fácil llevar un virus a un trabajo, es tan fácil llevarlo a una casa, es tan fácil llevarlo a un lugar donde hay mucha aglomeración de personas. Hay mucha gente que puede tener el virus y no se ha dado cuenta y lo está propagando. Eso se llama irresponsabilidad. Sabemos que muchos tienen que salir a trabajar y que si no trabajan pues no comen. Pues nosotros estamos creyéndole al Señor que va a suplir nuestras necesidades y por eso tenemos esa fe puesta precisamente en Él, porque sabemos que Él hará en nosotros un milagro creativo. Porque toca corazones, porque toca conciencias, porque toca mentes, porque verdaderamente atrae a nosotros lo que sabe que nosotros necesitamos. Pero santitos y santitas, una de las cosas que ha propagado este virus hasta el día de hoy es la irresponsabilidad. Vean ustedes cómo duele que 400 empleados públicos de la salud o de seguridad están infectados con este virus. Pero claro, su trabajo era estar con gente también infectada. ¿Cuánto oramos nosotros por los trabajadores de la salud, por las enfermeras, por los enfermeros, por los médicos, por la gente que hace aseo en esos lugares, por la policía que también está en sus labores, por la policía privada que también tiene que tratar con muchas personas? Oramos por ellos, ¿por qué, santitos y santitas? Porque por culpa de muchos irresponsables, nuestra gente buena se está contagiando. Y hay que orar por eso. Por eso cuando nos dice que tenemos que estar en un orden divino, el orden divino de Dios para mí es que yo me proteja, me cuide y que no me infecte. Pero cancelamos eso en el nombre de Jesús para nosotros y los nuestros. Y si por alguna razón tuviéramos que tenerlo, pues que nos dé en su orden divino la sanidad que nosotros necesitamos. Pero santitos y santitas, ya dejemos de pedir a Dios su voluntad. Porque a veces le pedimos que se haga su voluntad, pero nosotros somos piedra de tropiezo para esa voluntad que Dios tiene para nosotros. Empezando porque el que escoge la voluntad soy yo. Por eso es mejor que se desate el plan divino y el orden divino que nos hace a nosotros más cercanos a Dios. ¿Qué son? Con respecto a los tronos son portadores de Dios y están prontos como sirvientes para acogerle a Él y a sus dones. Representan los seres espirituales de altísima frecuencia que determinan la emanación del ser humano cuando se entrega a Dios en contemplación, amor y devoción. No participa en los conflictos humanos. Para Santo Tomás, los tronos significan el poder judicial. Los serafines emanan el pensamiento de Dios en la sustancia primordial. Los querubines plasman la vibración de sabiduría divina
que es el deseo de Dios, y los tronos materializan la sustancia que forma el mundo donde Dios manifiesta su obra. Y aquí nos recordamos cuáles son sus virtudes. Son la virtud, la disciplina y la constancia y la fidelidad. Son las tres virtudes que tienen los tronos para enseñarnos a nosotros la humanidad. La disciplina, la constancia y la fidelidad. Los tronos son de los que mayor confusión suscitan porque no tienen un aspecto muy atrayente. Se conoce también los tronos como los vehículos donde se lleva o se traslada el Espíritu de Dios. A veces representan con ruedas luminosas y flameantes. De los tronos entonces emana la vibración que produce la sustancia para los planos físicos. La preparan como base de nuestra existencia material. Otra vez, los Rosacruces identifican a los tronos como los señores de las llamas, la jerarquía cósmica de los seres luminosos que en un periodo Saturno dio al hombre la simiente del espíritu y del cuerpo material. Son los seres celestiales a los que el hombre se debe el espíritu divino y el cuerpo físico. Por eso volvemos, plan divino y orden divino. Debido a la representación que son como ruedas de fuego que cargan el trono de Dios y porque es a partir de ellos el coro celestial que comienza a amalgar la sustancia, a veces los tronos se definen como espirales que giran, simbolizando que ellos construyen los vehículos donde se alberga el espíritu. Los ángeles de los tronos son los guardianes de los planetas, porque cada planeta es un trono para nuestro Creador. Y el corazón de los seres humanos también se identifica con estos ángeles, porque es precisamente el corazón de cada ser humano, de cada creyente, el trono de Dios. Santitos y santitas. Los serafines, que son los que manifiestan el pensamiento de Dios. Los querubines es ese conocimiento y la sabiduría de Dios. Y los tronos nos enseñan hoy la disciplina, la obediencia y la constancia. Son la primera triada que nosotros vamos a estudiar y son la primera triada que nosotros tenemos que comprender, que primero están muy cercanos a Dios y segundo, que aunque estén tan cercanos a Dios, siempre quieren emanar esa luz que debe llegar a nosotros por las otras dos triadas, de acuerdo a la jerarquía que Pseudo Dionisio nos ha dado, pero llegar a las dos triadas porque nunca Dios se ha desentendido del ser humano. Quiere que el ser humano aprenda, quiere que el ser humano se salve, quiere que el ser humano aprenda un poquitito de conocimiento espiritual, que es lo que a veces, santitos y santitas, dolorosamente, en nuestros templos y en nuestras iglesias, no nos enseñan esta evolución espiritual. Ustedes y yo estamos llamados a la búsqueda del conocimiento, pero estamos llamados a la búsqueda del conocimiento personal. Hay muchas personas que no se congregan ni van a las iglesias, pero tienen un conocimiento espiritual muy alto. ¿Por qué? Porque se han dado la oportunidad de investigar en otros lugares, en otras situaciones o en otros momentos, esta necesidad que todos ustedes y yo tenemos de acercarnos a este mundo espiritual. Santitos y santitas, hoy estamos de una manera casi flash, porque vamos a aprovechar esta hora que tenemos de formación angélica para dar inicio al conocimiento de las jerarquías angélicas y celestiales, como hoy estamos viendo. Ya vimos las primeras triadas, serafines, querubines y tronos. Ya sabemos cómo conocerlos, cómo compartir con ellos y también vamos a aprender cómo nos podemos guiar hacia ellos. A veces no es tan necesario como uno puede preguntar, bueno, y si le pido a las serafines, puede ser que llegue más rápido en relación a Dios. No, Dios tiene para nosotros los ángeles guardianes, tutelares y custodios, que los vamos a estudiar también, y los tiene tan cercanos a nosotros, para que cuando nosotros elevemos alguna petición positiva por bien nuestro y de las demás personas, esa oración sea escuchada ante la presencia del Señor. No es las peticiones de ganar la lotería, ni es las peticiones de hacerse rico y millonario, o peticiones que a veces son más materiales que espirituales. Yo tengo que pedir al Señor por medio de mis ángeles más cercanos a mí, la oración que vaya llena de una necesidad física o espiritual. ¿Cuál es la necesidad física que nosotros podemos poner en manos de los ángeles? Nuestra salud, nuestro bienestar. Y la salud tiene mucho que ver en lo emocional, en lo mental, en lo psicológico. Y cuando yo logro pedirle al Señor mi necesidad de salud mental, mi necesidad de salud psicológica, empiezo a trabajar conmigo mismo, con el yo superior que todos nosotros tenemos. Pero tenemos que aprender a trabajar por ellos y con ellos. Los ángeles están a nuestra disposición para que nosotros lo tomemos en cuenta en todas las situaciones que queremos. Pero santitos y santitas, es tomarlos en cuenta, no aprovecharnos. No creer que vamos a pegar la lotería del próximo domingo porque eso se lo pedimos a Dios. No.
Dios nos provee con la salud, nos provee con un hogar, nos provee con las necesidades básicas que nosotros tenemos hoy en este momento. En estos 6 meses de pandemia nos ha demostrado que por medio de muchas personas de buen corazón, que muchas personas buenas, que muchas personas que vamos a ir conociendo, el Espíritu de Dios se ha manifestado en ellas para poder nosotros salir adelante con nuestras necesidades. Pero santitos y santitas, el mundo debería estar lleno de tantas personas buenas. Una vez dijo Messi algo muy interesante, porque de una persona de él, en su estructura de persona, pues tal vez uno no pensaría que saque ese conocimiento. Pero dijo Messi que no importa que en el mundo pasen cosas negativas, somos más los buenos. Y esa frase fue muy interesante, dada por él, un futbolista muy famoso, muy importante, me imagino que con mucho dinero, pero que no importa que exista la maldad en el mundo, de por sí los buenos somos la mayoría. Qué dicha que los buenos somos la mayoría, qué dicha que los buenos no criticamos, qué dicha que los buenos no señalamos, qué dicha que los buenos no juzgamos, qué dicha que los buenos buscamos la manera de que ese ser bueno signifique también ser luz. Porque cada vez que usted hace algo bueno, usted es luz. Cada vez que usted hace algo malo, usted es oscuridad, es sombra. Y yo creo que hay muchas personas que viven en ese vaivén. O somos luz o somos oscuridad, o somos sombra. ¿Qué somos nosotros, santitos y santitas? Hoy en este inicio del conocimiento de jerarquías angélicas celestiales, me gustaría mucho que aprendiéramos de acuerdo a lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar por estos medios, verdaderamente hasta dónde he permitido que mi espíritu evolucione y hasta dónde he permitido el conocimiento del mundo espiritual por medio de los ángeles, porque también muchas personas pueden llegar al conocimiento espiritual por medio de filosofías, por medio de otros conocimientos que no dejan de ser buenos e importantes. Lo importante también, santitos y santitas, es darnos la oportunidad que ustedes y yo sigamos escudriñando en la palabra, en libros, en la historia que es tan importante, darnos cuenta cómo podemos llegar a un plano espiritual donde sigamos en nuestras iglesias, sigamos en nuestras religiones, no importa nuestras formas de expresar o manifestar nuestra fe, eso no tiene problema. El problema es que no nos quedemos solo con lo que las iglesias y las religiones nos dicen, escudriñemos más, busquemos más, dejemos a nuestro espíritu que se sienta libre en el conocimiento de muchas cosas que a lo mejor necesitamos. Santitos y santitas, que Dios les dé la bendición que ustedes necesitan en este momento, el conocimiento, la sabiduría, y que así como hoy hemos aprendido que los serafines son el pensamiento de Dios, que nosotros estemos en ese pensamiento de Dios, que nosotros estemos también en esa búsqueda o necesidad de querer más de Dios que lo que nosotros a lo mejor queremos. Que también al conocer a los querubines, que son la sabiduría y el conocimiento, que podamos por medio de la sabiduría y el conocimiento llegar a esa búsqueda que ustedes y yo también necesitamos. Esa sabiduría, ese conocimiento que nos va a llevar a que nosotros evolucionemos espiritualmente, no religiosamente, no en una iglesia, sino espiritualmente. Hablábamos el otro día que lo más bonito que podemos nosotros buscar en la vida es nuestra relación con Dios, a pesar de que me tenga que guiar por una religión de Dios inventada por los hombres. Pero yo tengo que aprender a tener una relación con Dios. En la medida que ustedes y yo tengamos una relación con Dios, es la medida en que ustedes y yo vamos a dar inicio a nuestro proceso de evolución. Voy de nuevo, las religiones nos guían a un conocimiento de Dios, pero cuando la religión divide, cuando la religión se cree la única, cuando la religión se cree dueña de una sola verdad, ahí estamos mal. La religión está mal y todos los que sigan en ese lugar van a estar mal. Mientras que la espiritualidad no se crea dueña de nada, al contrario, más bien nos manifiesta que entre más estudiemos, más escudriñamos, más aprendemos y más tenemos nosotros que guiarnos para llegar al conocimiento de esa verdad absoluta, que lo que verdaderamente es una verdad absoluta es el conocimiento de Jesucristo, de una fe, de una comunión con Él, nosotros como cristianos, porque también los musulmanes y los budistas pues tienen también su conocimiento de sus líderes, seres espirituales, que yo manifiesto y acepto como seres de luz, que también guiaron a la humanidad y que hoy están guiando a sus seguidores de una manera muy especial.
En la medida, santitos y santitas, que ustedes y yo respetemos las ideologías de otros, vamos a empezar a respetarnos. Porque cuando lleguemos al cielo, a encontrarnos con estas triadas tan importantes, que dicha que no nos vamos a pegar al creer que somos la única, la verdad absoluta, o que solo de nosotros sale una realidad. No. Dios es más grande que una religión, Dios es más grande que una iglesia, Dios es más grande que un conocimiento y un pensamiento, y por eso tenemos que buscar ese reino de Dios y esa justicia. Santitos, un gusto tenerlos hoy, en esta tarde, que se dieron ustedes el momento para aprender de las primeras 3 triadas de las jerarquías angélicas celestiales. Nos vemos, si Dios quiere, de hoy en 8 con las segundas triadas, y así vamos a aprovechar este mes de septiembre para aprender un poco sobre las triadas angélicas. Y como les decía en estos días, hoy les repito, para mañana los invito a las 3 de la tarde para que estemos una vez unidos con la formación espiritual, y mañana exclusivamente para que hablemos de la misión San Pablo, de qué es la misión San Pablo, cómo nace en este mes de aniversario, pero un día después del verdadero día de aniversario. Y este va a ser nuestro tema para mañana en la formación espiritual. El jueves no se les olvide que tenemos el tiempo santo, nuestra relación con Jesús sacramentado. El viernes la coronilla de gratitud, que ha sido para nosotros un cambio lindísimo espiritual, que el Señor nos ha regalado. Y el domingo, pues a las 10:30 de la mañana, los invito a nuestra celebración dominical. Que Dios los bendiga, que los acompañe, y gracias por estar con nosotros en estos espacios tan bellos que el Señor nos ha permitido vivir. Dios les bendiga.